Hola, soy Mónica y soy de El Salvador. Hoy vamos a aprender los artículos en español. Hay artículos determinados e indeterminados. Los artículos determinados son el, la, los, las. Los artículos indeterminados son un, una, unos, unas. Estos son los artículos en singular. Y aquí tenemos los artículos en plural. Ahora veamos unos ejemplos. La profesora, el profesor, las profesoras, los profesores. Jorge es un amigo de Mónica. Mónica es una amiga de Jorge. Los profesores son unos amigos de Mónica. Las profesoras son unas amigas de Jorge. ¿Todo claro? En español es muy importante aprender los artículos con los sustantivos, porque son importantes para las terminaciones de los sustantivos. Por ejemplo, se dice el amigo, la amiga, los amigos, las amigas. Un amigo, una amiga, unos amigos, unas amigas. Listo. Solamente hay unas excepciones. Las profesiones con el sufijo ista, ante y atra tienen la misma terminación del sustantivo en masculino y en femenino. Es el taxista y la taxista. El cantante y la cantante. El pediatra y la pediatra. Aprender los artículos en español es relativamente fácil. La mayoría de los sustantivos que terminan con a son femeninos. La mesa, la playa, la silla. La mayoría de los sustantivos que terminan con o son masculinos. El plato, el libro, el mango. Pero ojo, hay pocos sustantivos terminados con o que no son masculinos. Por ejemplo, la mano, la radio, la foto, la moto. Y también hay sustantivos terminados con a que son masculinos. El mapa, el idioma, el día. Bueno, ahora ya sabes mucho sobre los artículos. Si quieres aprender más, puedes visitar nuestra página web. También puedes tomar una clase de prueba gratis con nuestros profesores de español. Espero que nos veamos algún día en el Zonte o en línea. Hasta pronto.